Bien, hermanos, Dios los bendiga. Antes de orar, agradecerle el privilegio que me han concedido estar estos 3 días con ustedes. Ha sido también de bendición para mí. He aprendido mucho de ustedes, mis hermanos, y créanme que ha sido de edificación para mí. Bien, por favor, oremos juntos. Por favor, inclinemos los rostros y oremos. Señor, te agradecemos hasta acá tu ayuda, la gracia que has dado para poder adorarte, para poder aún recibir a hermanos dentro de la comunión entre creyentes. Ahora te rogamos por favor gracia, suple por favor mi carencia, guíame a usar las palabras correctas, a hilvanar adecuadamente las estructuras de la Escritura y concede a mi hermano atención, que juzgue hoy la enseñanza y si él haya que es bíblico, que lo pueda aplicar a su vida. Esto para tu gloria y para la edificación de la iglesia, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Bueno, ya el pastor y los hermanos han estado anunciando. Hoy tenemos el tema, el último tema de la conferencia, la música y el culto. Bien, ahora hermanos, hasta aquí yo podría decir he cumplido con los temas, porque ayer también se ha tocado, cierta forma, la relación entre la música y el culto, ¿no? Así que yo podría decir, ya cumplí, pastor, me voy a mi casa. Sin embargo, he dejado adrede un espacio para poder hablar hoy del contexto de todo lo que hemos tratado. Para recordar, los que no han podido estar ayer estuvimos viendo los efectos de la música. Vimos, por ejemplo, que la música tiene efectos en el alma, siendo el alma esa entidad personal, espiritual, incorpórea, invisible, intangible e inmortal, que ha sido adornada con el intelecto y la voluntad. Así que si el alma está adornada, dijimos, con el intelecto, o sea, la comprensión, juicio y conocimiento, y con la voluntad, todas las emociones, por lo tanto, brotan de esa parte del hombre. Y como ya habíamos demostrado en la primera sesión, la música, mis hermanos, puede crear emociones artificiales. Así que podemos afirmar entonces y advertir a la iglesia que la música afecta al alma. La afecta en 2 sentidos, corrompiéndola cuando genera en el hombre emociones ilícitas y aberrantes para Dios, o adornándola cuando genera santas emociones delante de Dios. Vimos también ayer que la música no es amoral, es decir, no es moralmente neutra, de manera que aquel pensamiento contemporáneo de cualquier melodía, armonía y ritmo se puede tocar y cantar en las iglesias. Lo que importa solamente es la letra. Es un nefasto pensamiento, hermanos. Vimos también que el arte y la estética no deberían eclipsar el valor de juicio moral de los que componen la música, ¿no? Ese lema, lo que importa es la belleza, lo que importa es la estética de la composición, no la vida moral del que lo compone. Sí importa, amados hermanos. Una iglesia entonces debería ser muy cuidadosa cuando elige los signos y cantos, pero también el autor, el cual ha compuesto eso. Punto 4, también vimos el descuido del canto congregacional con todo lo que eso significa. Hemos visto que en el Nuevo Testamento el modelo de iglesia era el canto congregacional, es decir, todos cantaban. Cuando se canta, hermanos, se adora, se agradece, se alaba, se regocija y también se comunican verdades bíblicas. Es un privilegio que tiene todo creyente de cantar, de participar en esta actividad. Y como decía la hermana, no se requiere, hermano, un talento especial para ello. No se requiere un don espiritual para unirse al canto congregacional. Esto no divide al pueblo del Señor. No hay hermanos capacitados para el canto y hermanos que no. Esto no descarta a ningún creyente, mis hermanos.
Vimos también que cantar es una manera bíblica, como dice el apóstol Pablo a los Colosenses, una manera bíblica de dejar que la palabra de Cristo abunde en nosotros. Vimos también que los cantos son sermones. Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. ¿Cómo dice Pablo? A través de salmos e himnos. Es un mandato, entonces, mi hermano, el canto, y parte importante de la liturgia. Y a Dios le plació dejarlo así, hermanos. Vimos también los principios restrictivos sobre los instrumentos que ha de aplicarse el día de hoy. Vimos que en los tiempos de David, los israelitas usaban una gran variedad de instrumentos. Sin embargo, para la hora del culto público había una restricción de ellos. ¿Y qué aprendimos de esto, hermanos? Que los instrumentos deben ser de carácter modesto, limitado en número, y jamás debe permitir que abrumen la belleza de la adoración inteligente. No debe abrumar la belleza y la solemnidad del canto. Y finalmente estuvimos viendo cómo actuar ante la divergencia de opiniones con respecto a qué instrumentos y de qué manera usarlos. Dijimos que en aspectos de circunstancias en el culto, la iglesia está llamada a oír a sus pastores, porque Dios le ha dado prudencia y sabiduría para el gobierno. Así que establecer la filosofía de la música para una iglesia es la responsabilidad del liderazgo pastoral, tal como lo es también establecer la filosofía de la predicación. Hoy, hermanos, voy a tratar el contexto de la música que acompaña al canto congregacional. ¿Cuál es el contexto de la música? Vamos a ver hoy día 4 puntos brevemente. Punto 1 es el cuerpo hoy de la enseñanza, la naturaleza del culto público. He ahí, hermano, el contexto de la música. Punto 2, el lugar de la música en el culto, la adoración pública. Punto 3, la oración en el culto público como indicador de piedad. Y punto 4, las demandas de la adoración pública. Hay ahí, hermanos, los 4 puntos. Finalmente vamos a aplicar todo esto que estamos diciendo. Punto 1, hermanos, la naturaleza del culto público. Permítame citar al teólogo Calvar. Dice él, y nota por favor lo que dice. Dice, la iglesia cristiana canta. No es una sociedad coral. Su canto no es un concierto, pero canta por necesidad interna y material. El canto es la forma más elevada de expresión humana. Lo que podemos y debemos decir con toda seguridad es que la iglesia que no canta no es la iglesia. Y donde no canta realmente, sino que suspira y murmura espasmódicamente, con vergüenza y con una gracia enfermiza, dice él, puede ser, en el mejor de los casos, solo una comunidad atribulada que no está segura de su causa y cuyo ministerio y testimonio no puede haber una gran expectativa. La alabanza a Dios, que encuentra su culminación concreta en el canto de la comunidad, dice él, es una de las formas indispensables del ministerio de la iglesia. Y esto me sirve de puente a la pregunta, ¿ok? Hemos visto la música, sus efectos, lo que produce, pero ¿cuál es el contexto, mis hermanos, de la música en la iglesia? Y para ello hay que preguntarnos entonces, ¿qué es el culto público? ¿A qué llamamos los cristianos culto público? ¿Quién instituyó el culto público? ¿Quién instituyó la práctica que nos compete el día de hoy? Estar inmersos en este culto a Dios. Es necesario, hermano, hablar de esto para darle un marco correcto a la música. Dios, mis hermanos, siempre ha mandado a su pueblo a realizar reuniones especiales para su adoración. Esas reuniones, la Biblia les llama santas convocaciones públicas. Y de ahí derivamos hoy el término que usamos, culto público a Dios, o simplemente culto público, o más llamado el culto. Así que estas santas convocatorias, esta santa convocación, al ser ordenadas
por Dios tienen un carácter de mandato. Hermano, ha sido Dios quien ha ordenado esto a su pueblo. Así que el culto público es un mandato de Dios. El Salmo 95 trata de una forma muy especial este asunto. Vamos a leer algunos pasajes de ahí. Versículo 1 dice del Salmo 95. Lo puede buscar o también puede servirse de la pantalla. Pero hermanos, que no sea un mal hábito no buscar en su Biblia. Busquen en su Biblia, confirme lo que dice el predicador siempre. Salmo 95, versículo 1. Encontramos ahí una voz imperativa que dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de la salvación nuestra. Dice el versículo 2, lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Salta al 6, por favor. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. 7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Esta palabra, venid, es una orden, hermanos. Viene del original hebreo halak. Es un mandato, es un imperativo. Así que Dios nos manda de forma autoritativa y nos dice: vengan a esta convocatoria. Y debido, hermano, a que el verbo está en plural, bueno, es evidente que Dios no le está solamente hablando a un cristiano, a que se reúna a un culto privado o a una cuestión privada. No, le está hablando a la iglesia. Esto no es un llamado a que cada cristiano vaya, no sé, a que lea su Biblia de forma personal o que ore de forma privada, que lo debe hacer, por cierto. Acá el término venid es una orden congregacional, es un mandato público a la congregación, a la asamblea entera de los hijos de Dios, que deben reunirse bajo esta directiva. O también encontramos en Levítico 23, por favor búscalo, Levítico 23, encontramos ahí también un pasaje imperativo en cuanto a la convocatoria santa. Dice, y quiero que notes cómo inicia todo este capítulo, para que no quede dudas quién es el que está hablando aquí. Levítico capítulo 23 comienza diciendo el versículo 1, habló Jehová a Moisés. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y aquí un pasaje que creo que todos conocemos. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Dice, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Así que, hermanos, tenemos mandatos claros de parte de Dios. Entendemos los creyentes que somos llamados por Él mismo a reunirnos. Ahora bien, la pregunta es, ¿dónde y cuándo? ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde? Bueno, el Salmo 95 también responde eso. El versículo 2 y el versículo 6 dice lo siguiente. Dice el 2, lleguemos ante su presencia con alabanza. Lleguemos ante su presencia. Para responder la pregunta, ¿dónde? Entonces dice, lleguemos ante su presencia. Luego dice el 6, venid, adoremos y postrémonos. Dice, arrodillémonos delante de Jehová. En su presencia y delante de Jehová. Nos dice entonces a dónde debe dirigirse los hijos de Dios en esa convocatoria, ante su presencia y delante de Jehová. Ahora, en el Antiguo Testamento había un lugar, había una manera especial en la que Dios manifestaba su presencia cuando Él los convocaba. Por ejemplo, en el monte Sinaí, cuando Dios se presentó ante todo su pueblo, que fue convocado previamente para que establezca su pacto por medio de la entrega de la ley,
Nos cuenta la Biblia que Dios vino en espesa nube sobre el monte. Éxodo 19 nos narra ahí este relato, 16-18. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, llegaron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo, los congregó para recibir a Dios. Los congrega para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí, nos narra, humeaba. ¿Por qué? Porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿O qué pasó, hermano, cuando Moisés terminó de construir el tabernáculo? Nos dice la Escritura que entonces una nube cubrió aquel tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Nota que nos está describiendo que había un lugar especial y una manera especial en la que Dios manifestaba su presencia. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. Vemos también algo glorioso ahí que aconteció en Pentecostés. El lugar donde estaban reunidos los apóstoles fue azotado por un viento del Santo Espíritu, y por encima de cada uno de ellos se asentaron lenguas como de fuego. Ahora, hermanos, vemos a Dios entonces convocando y descendiendo. Vemos a Dios llamando a su pueblo y acercándose a sus criaturas. Esto es lo que se llama en teología su inmanencia. Él es un Dios cercano, inmanente. Él ha decidido en su grandeza acercarse a su criatura, tener con ellos una relación. Él convocando y descendiendo su presencia. Ahora, hermanos, acá hay algo que tal vez pocos se detienen a pensar, y esto nos deja atónitos, nos deja asombrados, maravillados de quién es Él y quién soy yo. Te pregunto, ¿por qué Dios, siendo omnipresente, nos manda a ir ante su presencia? ¿No es acaso, pastor, que no está su presencia en todo lugar y en todo momento? Es verdad. La Biblia habla de que Él llena el cielo y la tierra. Habla de su infinitud, que es incomprensible. Nos habla de que Él no puede estar limitado por el universo, ni por el tiempo, ni por el espacio. Él no está confinado al universo, es infinito. Pero, oh hermano, esto no quita lo otro. Él sigue siendo infinito, Él sigue siendo trascendental y omnipresente. Sin embargo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento había un lugar, había una manera especial en la que Dios se manifestaba con su presencia. Ahora, nota esto, hermano. Cuando hablamos de este atributo del Señor, su infinitud, sobre todo cuando lo vinculamos con el espacio, estamos hablando del atributo de su inmensidad y de su omnipresencia. Son dos atributos diferentes. Uno apunta a un aspecto, otro apunta a otro aspecto. Cuando hablamos de la inmensidad del Señor, es aquella infinitud que apunta a su ser, que lo contempla a Él como un ser esencial. Él llena con su inmensidad todo lo que existe. Pero cuando hablamos de su omnipresencia, es esa infinitud que se contempla en la relación con sus criaturas. El Señor, el Dios de la Biblia, está igualmente presente con todas sus criaturas en todo tiempo y en todo lugar. ¿A qué llamamos los cristianos omnipresencia? Que no hay limitación de espacio. No existe esa idea de límite de espacio para Él. Él no se encuentra ausente de ninguna porción del espacio, tampoco más presente en una porción que en otra. O sea, Él es incontenible.
nada escapa de su presencia. Ahora, ¿de qué presencia está hablándonos la Biblia? De su omnipresencia. ¿Qué es esa presencia especial que ha prometido Dios? ¿A qué presencia nos llama Dios? ¿Cuál es, hermano, la presencia que está en este momento en medio nuestro? Bueno, recién les dije que Él estaba en todos los lugares a la misma vez. Y no está en un lugar más que en otro. Pero hay que hablar de esa presencia especial. No especial porque Él esté en mayor medida en un lugar más que en otro, sino porque es especial como Padre, como Rey, como Dios que acompaña a su pueblo, como no lo hace con otra criatura. Así que, hermanos, el hecho de que Dios es infinito, es omnipresente, no anula el hecho de que Él ha querido mostrar su presencia de manera especial en algún momento de la historia. Oh, hermano, y Él ha prometido en su palabra estar con su presencia especial cuando se reúne la iglesia. Hay una promesa de que Él morará con su pueblo de una manera especial cuando los creyentes se congregan en su nombre. Él ha prometido, hermanos, su presencia en la congregación, su presencia en nuestro culto, de una manera distinta a la manera en la que está en cualquier otro momento y en cualquier lugar de tu vida, hermano. Y ese es ahora, mi hermano, el lugar de adoración. Es ahora el lugar de adoración. Es ahora el lugar de la presencia de Dios. ¿Puedes comprender esto, mi hermano? ¿Puedes tú ver este recinto físico como aquel espacio donde Él ha decidido por su promesa, cuando es convocado su pueblo, derramar esa presencia especial? Y comprender esto, hermano, esa naturaleza de la omnipresencia, de su presencia especial, nos enseña algo tremendo, hermanos. Que cuando estamos celebrando culto para Él, Él no está supeditado. Él no está sujeto a lo que sientas o no. Porque tristemente, hermanos, hoy se ha rebajado la presencia de Dios al sentimentalismo. Si yo he sentido en el culto ganas de llorar, es porque ahí estuvo el Señor. O hoy el culto estuvo con una presencia. ¿Por qué, hermano? Porque hoy sentí un gozo inefable. Porque hoy sentí ganas de llorar. Porque hoy sentí una emoción indescriptible. Y si no lo estuvo, ¿qué implica eso? ¿Que no estuvo el Señor? ¿Que su presencia fue débil? Hermanos, no estamos llamados a sentir a Dios. Él es omnipresente. Él está, Él es y Él será. Él es omnipresente, estemos o no, hermanos, emocionados. Le sintamos o no, Él está en medio nuestro. Ahora, además, hermanos, si pensamos con mucho cuidado, ¿qué significaría o qué sería de nosotros si realmente sintiéramos a Dios? Estamos hablando, hermanos, de un Dios que perfectamente es incontenible, que todo lo llena al mismo tiempo y en cada momento. ¿Has preguntado qué significaría sentir a Dios? ¿Qué sería de nosotros? Yo a veces escucho a hermanos que dicen que su presencia esencial descienda. ¿Sabe qué estás pidiendo realmente? O que el Shekinah baje al culto. ¿Sabe qué estás pidiendo, mi hermano, realmente? ¿Qué estás anhelando del Señor? De ahí que Él ha dispensado una presencia especial. Si su presencia esencial llegara, hermanos, nos aniquilaría de tanta gloria. Estaríamos hechos cenizas, polvo de tanta gloria. Mira a Juan. Dice que Juan cayó como muerto cuando se acercó a su presencia. Mira cómo temblaron de miedo los israelitas cuando Él descendió al monte. Y lamentablemente hoy
Hay gente que dice que siente más su presencia cuando se usa tal instrumento o cuando se pone tal música de fondo. Comprender este atributo es indispensable para valorizar lo que es el culto público. Ahora, ¿dónde? Es la segunda pregunta. El verso 2 dice, ante su presencia, delante de Jehová. Pero ahora, ¿dónde? Bueno, Jesús ha prometido, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora, bueno, debo indicar que este pasaje se encuentra en medio de un contexto en el que Jesús le está hablando a la iglesia, en el sentido de la disciplina de la iglesia reunida de forma formal. Se está refiriendo a ese lugar, no afuera, sino al lugar donde se reúne la iglesia. La pregunta es, ¿cuándo ahora? El momento en el que el Señor convoca a su pueblo a una santa asamblea, hermanos, es en el día del Señor, el primer día de la semana, es decir, el domingo. Los apóstoles se reunían ese día. Hechos 20, búscalo por favor, Hechos 20, versículo 7. Ahora, hermano, cuando tengo que hablar de esto, es como que yo como docente, a veces, ¿no? Sé que tengo que entrar a un aula de puros chancones, me es fácil la clase. Bueno, el tema hoy me es fácil porque sé que ustedes lo entienden, sé que ustedes lo practican. Dice Hechos 20, versículo 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿para qué, hermanos? Para partir el pan, Pablo les enseñaba. Pregunta, ¿quiénes se encontraban reunidos? ¿Solamente los 12? No, ¿verdad? Acá apunta a los seguidores de Cristo, o sea, los cristianos. Pregunta, ¿qué hacían en esta reunión? Partían el pan, o sea, los sacramentos, la Santa Cena se administraba ahí. Y también había predicación. Dice el texto, Pablo dio el mensaje. Ahora, ¿cuándo se llevó a cabo esta reunión? El primer día de la semana, el domingo, el llamado día del Señor. Ahora, alguien podría cuestionarme, pastor, pero ¿acaso el día del Señor no es todos los días? Sin duda, amado hermano, sin duda que lo es en un sentido. Y suena muy lindo y espiritual decir que todos los días debieran ser para el cristiano el día del Señor. Y que un día no debiera ser más santo que los demás. Pero hermano, los hechos son más fuertes que las teorías. La experiencia da cuenta y da prueba de que la naturaleza humana requiere ayudas con días, con horas y con épocas fijas para seguir adelante en su vida espiritual. Y la adoración pública nunca prospera si no se observa el orden establecido por Dios. El día de reposo, dice el Señor, fue hecho a causa del hombre. ¿Por quién? Por aquel que hizo al hombre en el principio y sabe él lo que es carne y sangre. Bueno, ya por regla general, donde no hay día del Señor, no hay culto público. Donde no hay día del Señor, no hay esa adoración pública. Ahora, para muchos, el culto público es solamente considerado como un mero convencionalismo cristiano. No nos damos cuenta, hermanos, de que nada de esto ha sido decidido por hombres, sino por Dios. No es su pastor que se le ocurrió convocar, ya sea en la mañana o en la noche, en este día, un culto al Señor. Es el Señor mismo que ha mandado. Dios mandó que todo esto fuera así. Aquel ha ordenado que se reúnan para adorarle. Y aquel que diga no, será contado como infractor de la ley. Hermano, faltar a la santa convocación es rebelión contra Dios, porque es un mandato de Dios. Es decir, que esa rebelión configura y es pecado. No tenemos opción
debemos acudir a su adoración, a este llamado que es imperativo, y debemos hacerlo de la manera como Él ha prescrito en su palabra. Segundo punto, el lugar de la música en el culto, la adoración pública. Para poder demostrar entonces la importancia de la música en el culto, primero tengo que demostrar la importancia general de la adoración pública. Ahora, no creo que esto, hermano, me tome demasiado tiempo, puesto que los creyentes en esta congregación anhelan con celo y con fervor reunirse para la oración pública. ¿Verdad que sí? Son más bien los irreverentes, son más bien los mundanos que niegan darle la adoración debida a Dios, o lo hacen de manera inapropiada, guiados por los dictados de su corazón y no por la norma máxima de la Escritura, hermanos. Hermanos, negarle a Dios la adoración que le corresponde es una locura tan grande, es una necedad tan grande como negar su existencia. El que se niega a rendirle todo culto, toda adoración, niega también su existencia, aunque de hecho no se la puede quitar. Es un necio, pero el que niega o se niega a rendirle a él culto y adoración, también está negando su existencia. La inclinación natural en el hombre de adorar, es tan universal como la conciencia o como la percepción misma de Dios. Porque de otra manera nunca se hubiera cundido en el mundo la idolatría. ¿Y de qué manera debemos adorar al Señor? La Biblia nos advierte de que hay un tipo de adoración que es vana como una auténtica, de que hay un culto voluntario como un culto espiritual. Y suponer, como lo hacen los ignorantes, que a donde vamos los domingos no tiene importancia, que poco importa qué haga con mi día domingo, que poco importa cómo se lleva el culto, con tal que se haga y ya, ¿verdad? Esa visión miserable y simplista es una sandez, mi hermano. Entonces, ¿de qué manera adoramos al Señor? Esa pregunta, hermano, debe ser tomada con mucha seriedad en tu vida. Podemos trazar una línea de cómo esta actividad del culto público y su adoración pública está desde el principio hasta el final de la Biblia. Vemos que en las familias, al comenzar el relato de la Escritura, Caín y Abel, se trataba de actos de adoración pública. Lo vemos en Noé y en todo registro de la historia bíblica, en Abraham, en Isaac, en Jacob. Donde llegaban los patriarcas, abrían una tienda, edificaban ahí siempre un altar. ¿Para qué, hermano? Para rendirle culto y adoración pública al Señor. También se ve esto a lo largo del Nuevo Testamento. Vemos cuántos pasajes ahí convocando a la adoración pública. Así que, hermanos, la adoración pública siempre ha sido uno de los grandes instrumentos de Dios que beneficia las almas. Mira lo que dice Juan Carlos Wright al respecto. Él pregunta: ¿dónde generalmente despiertan almas dormidas? ¿Almas en oscuridad son iluminadas? ¿Almas muertas son vivificadas? Almas que dudan se afirman, almas desconsoladas reciben consuelo, almas cansadas y cargadas son aliviadas. ¿Dónde?, pregunta él. ¿Dónde? Por regla general, más que en asambleas públicas de adoradores cristianos y durante la predicación de la palabra de Dios. Dice él: quítese toda adoración pública de este país, ciérrense las iglesias y capillas, prohíbase a la gente reunirse en cultos públicos, prohíbase toda clase de religión, excepto la privada. Hágase esto y véase, dice, el resultado. Sería infligir la mayor herida espiritual posible a tal país. Nada hay, dice él, que sea más propenso a
dar ayuda al diablo y detener la causa del cristianismo, excepto quitar la Biblia, aparte de la palabra de Dios, nada hay que hace tanto bien a la humanidad como la adoración pública, porque la fe es por el oír. Las asambleas religiosas cuentan con la presencia especial de Cristo, cierro comillas. Punto 3. La adoración en el culto público, hermano, es un indicador de piedad. Es un indicador de la piedad de una iglesia. Cuando adoramos públicamente, en todo culto público, y su adoración pública debe ser una adoración pública integral. O sea, tiene que haber alabanza pública unida. Y justo eso hemos dicho ayer. El canto es de toda la iglesia. Es de toda la iglesia la alabanza, adoración. Y esto era una costumbre en cada iglesia del Nuevo Testamento. Nadie puede leer el Antiguo Testamento sin descubrir el lugar extremadamente prominente de la alabanza en el templo. ¿Quién puede dudar, mis hermanos, que el servicio del canto era altamente estimado en el Nuevo Testamento? ¿Quién podrá, hermano, poner esto en tela de juicio? La alabanza bien ha sido llamado en la historia como la flor de toda devoción. Hermano, la adoración, la alabanza es la parte de nuestra adoración que nunca morirá. Predicar, orar, leer su Biblia, ya no hará falta cuando estemos en la gloria. Pero lo que sí seguirá es la alabanza y será por siempre, hermanos. Será para siempre. Así que la congregación que no participa de la alabanza o deja que se haga cargo un coro, sacándole el cuerpo a su involucración en esa alabanza pública, no puede considerarse en un estado satisfactorio. Punto 4. ¿Cuáles son las demandas de la oración pública? Juan 4, versículo 24, un texto, ¿verdad? Muy potable, muy conocido. Juan 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermanos, estamos comandados a adorar en espíritu y en verdad. Eso es, debemos adorar en la luz del Evangelio, no en las sombras del Antiguo Testamento. Hay mucha gente que aún recurre a las sombras del Antiguo Testamento. Aquí nos habla de la luz del Evangelio. Así que adorar en espíritu y en verdad es adorar con una conducta en la luz y en sumisión a la divina revelación. Por lo tanto, es lo opuesto a la oración ignorante. Acá hay un énfasis en esto. Juan 4:22 dice, vosotros, le advierte, adoráis, ¿qué cosa? Lo que no sabéis. En cambio, nosotros adoramos lo que sabemos. Es lo opuesto a una adoración ignorante. Adorar en espíritu y en verdad es adorar lo que le corresponde a la naturaleza de Dios como espíritu. Por lo tanto, hermanos, es lo contrario de una adoración muerta. Adorar en espíritu y en verdad es adorar en términos de las realidades del Evangelio traídos por la venida del Mesías. Por lo tanto, es todo lo contrario a una adoración sombría del Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿hemos entendido, hermanos, estas demandas? ¿Estamos usando bíblicamente nuestras voces y la música en el culto público? ¿Estamos caminando a una adoración cada vez más fervorosa, donde se unen el canto congregacional y una música correcta que acompañe esas verdades que cantamos? Hay un himno, hermanos, que expresa claramente este llamado a volver a la solemnidad, a volver al corazón rendido.
Es un himno que escribe Herbert Buffon, se llama La Iglesia de Ayer. La letra de este canto, de este himno, procura denunciar esa decadencia en la cual algunas congregaciones han caído y les llama a las sendas antiguas. Este himno dice: oh, cuán bello el recuerdo de la iglesia de ayer, como el pueblo cristiano adoraba al Señor, sencillez, reverencia, pero gran fervor, al entrar en la casa de oración y loor. Y luego recuerda el autor: ¿y qué himnos cantaban en la iglesia de ayer? Elevaban plegarias reverentes a Dios. Pecadores convictos se rendían allí, el mundo abandonando para a Cristo seguir. Oh, dice él, oh, fui uno de aquellos que en la iglesia de ayer escuché el evangelio y sentí su poder. Cristo fue predicado y su gran redención, hubo gracia abundante, recibí salvación. Ahora mira cómo hace la denuncia. Muchos ya se adaptaron a la modernidad. Sin pensar se rindieron ante la vanidad y dejaron la Biblia y su centralidad por entretenimiento y mundanalidad. El Señor nunca cambia. Su palabra es fiel. A las sendas antiguas hoy debemos volver. Estrategias humanas hay que rechazar. La ley y el evangelio debemos predicar. Y el coro dice: era un culto sencillo en la iglesia de ayer, donde se percibía la presencia de Dios y el Espíritu Santo en cada sermón exaltaba a Cristo, revelando su amor. Creo que expone claramente, con corazón, con alma, lo que debe añorar una iglesia en cuanto a su culto público y la oración. Hermanos, para terminar, aplicaciones prácticas al respecto. Tengo 4, hermanos, para cerrar. Amados hermanos, la mejor adoración pública es la que produce el mejor cristianismo individual. Los mejores cultos de la iglesia para la congregación son los que hacen más santos a los que adoran en su casa y en su vida privada. Si queremos saber, mis hermanos, si nuestra propia forma de oración pública nos está haciendo bien, comprobémoslo con estas preguntas. ¿Aviva nuestra conciencia? ¿Nos conduce a Cristo? ¿Aumenta nuestro conocimiento? ¿Santifica nuestra vida? O si lo hace, hermano, y si puede responder con limpia conciencia, amén a esto, estamos seguros entonces de que no tenemos ninguna razón para avergonzarnos de nuestra oración. Segunda aplicación. Hermanos, el día viene, el día vendrá, aquel día glorioso, cuando habrá una congregación, una sola congregación, que nunca se dispersará. Un día del Señor que nunca se dividirá. Un canto de alabanza que nunca terminará. Y una asamblea que nunca se dispersará. Bueno, es en esa asamblea que se encontrarán los que hoy en este peregrinaje en la tierra han adorado a Dios en espíritu y en verdad. Así que nos sigue adorando con ese fervor, hermano. Tercero, hermanos, es un aliento para su corazón esto. Aquí, en este mundo, a veces ha sido difícil, ¿verdad?, adorarle a Dios. Ha sido difícil hacerlo con gozo, ya sea por los sufrimientos, por las preocupaciones de este mundo. ¿Cuántos habrán cantado al Señor con lágrimas de dolor? ¿Cuántos tuvieron que cantar con el dolor de la sepultura de un ser querido? ¿A cuántos se le hizo difícil cantar alabanzas? ¿Cuántos han adorado al Señor con el dolor de una pérdida? Pero hermano, con todo eso sigue cantando al Señor. Las esperanzas perdidas, los sufrimientos familiares llegarán. Muchos tal vez querrán colgar sus arpas
y sus instrumentos allá afuera. Querrán dejar ese ánimo fervoroso de cantarle. Pero hermano, recuerda, habrá un día donde toda lágrima será secada. Todo santo que adoró en espíritu y en verdad descansará de toda preocupación y gozará plenamente su presencia. Hermanos, el culto público, la oración pública promueve temor reverencial, promueve seriedad, promueve espiritualidad, promueve gozo honesto que brota de un sentimiento, de un corazón regenerado, de una emoción santa, no conseguida por ayudas externas. Bueno, el Señor le ha confiado a su pueblo el uso de ayudas musicales. Le ha confiado a su pueblo el que ahora le rindamos loor. Le ha confiado a su pueblo que no le hace falta, hermanos, tu oración y la mía, pero le ha confiado a su pueblo de que él pueda deleitarse cuando la iglesia le adora. Hermano, y esa confianza nunca debe ser abusada. Amén. Oramos, hermanos. Oh Señor, te agradezco por estos días que ha sido, Señor, de gran instrucción para mi vida, y espero también lo haya sido para mis hermanos, para la iglesia. Señor, cuántas cosas más ha quedado en el garete. Es un tema tan amplio, tan poderoso y tan importante, pero también que nos lleva, Señor, a una profunda reflexión. No es solamente algo que brota de los hombres, no es meramente una convención humana, es un mandato, Señor, adorarte a ti. Por favor, Señor, sella estas palabras en cada conciencia y concédenos, Señor, un mayor fervor, una solemnidad cada vez más notoria, y que conforme a esta solemnidad también cada vida en particular, cada vida en lo privado, sea también edificado en piedad. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias por haber escuchado. Dios bendiga, hermanos.